Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea. Después de 2 muy interesantes entrevistas con enólogos mexicanos, aún faltan más, vamos a continuar nuestro recorrido por el mundo del vino. Y en esta ocasión vamos a entrar al misterioso mundo de los vinos húngaros. Puede sonar raro hablar de Hungría en este programa, pero no lo es. Hungría tiene una gran historia vitivinícola y produce uno de los vinos más codiciados en el mundo. Lo que pasa es que debido a la llamada cortina de hierro que cayó después de la Segunda Guerra Mundial sobre Europa del Este, muchos de nosotros conocemos muy poco sobre Hungría. Incluso siendo honestos, para muchos puede llegar a ser difícil ubicarlo en un mapa. Y es que tenemos muy poca información sobre este lugar y obviamente sabemos aún menos sobre sus vinos. Pero eso lo vamos a resolver en este capítulo. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Este desconocimiento sobre los vinos de Hungría tiene que ver en parte con el hecho de que estos nunca salieron del país mientras que gobernaba el comunismo hasta principios de los 90s. Pero después de la caída del comunismo, los vinos húngaros comenzaron a resurgir y principalmente uno, el Tokaj, al que el mundo respeta como uno de los mejores vinos que existe. Doy al Tokaj traslúcido la copa de mi canto. Hay recónditos montes, zarzas ensangrentadas, hay estepas de Hungría. En mi desordenado corazón impone, oh vino de Tokaj, fragante, la razón de la luz, ordena mi delirio. Pablo Neruda. Comencemos por ubicar a Hungría en el mapa mundial. Tomen un mapa o imagínense más o menos Europa del Este, y si pueden encontrar Austria, localicen Viena, y Hungría está localizado justo al este de ahí. Este país tiene una historia muy larga relacionada con la vitivinicultura. Hace más de 2000 años, los romanos, ¿quién más?, fueron los que trajeron las uvas a Hungría durante el tiempo del Imperio Romano. Las uvas que llevaron en ese entonces se aclimataron muy bien, florecieron, y se continuó con la elaboración del vino en el país, incluso después de la caída del Imperio Romano. Pasaron los años y algo comenzaba a suceder con los vinos de Hungría. Había una región en particular, Tokaj, donde los vinos se empezaron a hacer muy populares y su popularidad ayudó a crear uno de los vinos de postre más grandes del mundo, el Tokaj Aszú, tesoro cultural del país y joya vitivinícola mundial. La región de Tokaj está localizada como a unos 200 kilómetros al este de la capital de Hungría, es decir, de Budapest. Si volvemos al mapa y localizamos Hungría, la región de Tokaj la vamos a encontrar en la parte noreste del país. Los suelos aquí son primordialmente de arcilla y tienen una base de roca volcánica. Usualmente lo que hacen en esta región es plantar los viñedos en las laderas que ven hacia el sur-sureste. Esto lo hacen con el fin de atrapar una muy buena cantidad de sol durante las mañanas. Y en estas laderas con vista hacia el pueblo de Tokaj existe un clima increíble que fomenta el desarrollo de la Botrytis cinerea o podredumbre noble, que si recordamos de los episodios pasados, este es un hongo que se forma en las uvas y que es el culpable de los intensos y dulces vinos de postre. Este hongo Botrytis es el mismo que afecta a las uvas que producen los famosos vinos de Sauternes en Francia. Y lo que pasa en Francia y en Hungría y en todas las regiones donde encontramos este hongo es que el hongo lo que hace es perforar la uva en búsqueda de agua. Forma unas perforaciones microscópicas en la piel de la uva y esto causa que el agua se evapore y las uvas comiencen a deshidratarse mientras siguen colgando de la vid. Entonces lo que nos queda son uvas con poca agua y por lo tanto con un jugo de uva muy concentrado, dulce y muy intenso. Si vemos una foto de las uvas que son afectadas por este hongo, vamos a darnos cuenta de que no son nada agradables a la vista. En la página voy a poner algunas imágenes y cuando las veas seguro vas a pensar que nunca comerías una de estas uvas, o incluso nada elaborado con ellas. Pero cuando se cuida el proceso y se afecta apropiadamente a la uva con este hongo, puedes tener por seguro que estas van a crear un increíble vino de postre. La botrytis se extiende en el viñedo de forma errática, afectando a algunas uvas, a otras no, unos racimos sí y otros no, e inclusive hay algunos años en que hay muy poca botrytis o nada, y pues en estos años simplemente no se puede producir el vino Tokaj.
Otro factor importante al que los productores de vino atribuyen la grandeza de los Tokay son las bodegas o cavas donde los envejecen. En la mayoría de las casas productoras de vino, como hemos visto a lo largo del curso o como tal vez hayas tenido la oportunidad de visitar, las cavas normalmente se construyen debajo de la bodega. Se hace una excavación o se construye un edificio y dentro de él se controla la temperatura y la humedad, pero aquí en Hungría no. En la región de Tokay, las cavas son únicas. Estas se construyen, o más bien fueron construidas hace cientos de años dentro de las montañas de roca volcánica que hay en la región. Lo que hicieron fueron unos muy largos túneles dentro de la montaña. Hicieron toda una serie de excavaciones con los que formaron una impresionante red de como laberintos dentro de la montaña. Laberintos que pueden llegar a medir hasta 30 kilómetros. Inicialmente estos se utilizaban para esconderse de las invasiones turcas. Pero ya después, es aquí dentro de estos túneles donde empezaron a guardar el vino en la barrica o en la botella para envejecerlo. La temperatura, la humedad constante, el ambiente, todo se obtiene de manera natural en estas cavas, no hay nada artificial. Bueno, a lo mejor la luz, pero todas las condiciones necesarias de la cava se crean de forma natural. Otro dato importante de estos túneles es que por las características que tienen en su interior crece también un hongo muy especial, diferente al de la botrytis. Este es un hongo que se forma y recubre las paredes e incluso las botellas y les ayuda a los vinos a envejecer de manera indefinida. Los productores de la región tienen botellas de más de 300 años que todavía se conservan en perfectas condiciones. Otro dato curioso del hongo que encontramos en estas cavas es que este permite a los productores de vino envejecer las botellas en una forma vertical, es decir, paradas. No necesitan inclinarlas para mantener el vino en contacto con el corcho como normalmente estamos acostumbrados a verlas, sino que este hongo hace algún truco, algo de magia o no sé. Bueno, seguro hay una explicación científica, pero al final ayuda a mantener la humedad del corcho. Las técnicas de elaboración y el conocimiento de esta región se han venido transmitiendo de generación en generación desde hace muchísimos años. Se conoce que en 1650 aproximadamente fue cuando se perfeccionó la técnica para elaborar el Tokay. Más de un siglo antes que en el Rin y 2 siglos antes de que en Sauternes se perfeccionaran técnicas comparables. Y durante toda esta historia se ha obtenido un excelente vino de postre que ha sido disfrutado tradicionalmente por generaciones de reinas y reyes europeos. Y de hecho, mucha gente considera al Tokay como el vino más fino del mundo. La buena reputación del vino Tokay creció cuando en 1702 Francis Rákóczi II, príncipe de Transilvania, regaló al rey Luis XIV varias botellas del vino de Tokay. El vino fue servido en la corte de Versalles, donde, encantado por esta singular bebida, Luis XIV la declaró Vinum Regum Rex Vinorum, vino de reyes, rey de los vinos. Vino para principiantes. ¡Salud! Vamos ahora a descubrir el proceso de elaboración del Tokay. Para su elaboración se utilizan 4 tipos de uva. La uva Furmín, que constituye como el 60% de las uvas plantadas en la región, es una uva que tiene una alta acidez, madura tarde, tiene una piel delgada y es muy susceptible a la botrytis. Luego tenemos la uva Harslevelu, es menos susceptible a la botrytis que la anterior, pero muy alta en acidez. Y aparte se caracteriza por ser muy aromática y tener mucho sabor. Luego tenemos la Muscat Blanc à Petit Grain, una pariente de la Moscatel. Esta también es una uva muy aromática y tiene una acidez muy fresca. Y se utiliza sobre todo una pequeña cantidad como condimento en la mezcla. Algo así como el papel que juega la uva Petit Verdot en las mezclas bordolesas. Y por último, desde 1993 se permitió también el uso de una cuarta uva, la Oremus, o también llamada Zeta. Esta es una uva muy susceptible a la botrytis y es capaz de retener altos niveles de azúcar. El hecho de que 3 de estas uvas tengan una acidez alta quiere decir que incluso en su nivel más dulce, el Tokay permanece muy bien balanceado y nunca nos va a saber acaramelado o empalagoso. Antes de continuar, tengo que aclarar que existen varios tipos de vino que se elaboran en la región de Tokay. Tiene vinos tintos secos, blancos, diversos vinos de postre, pero el vino tan especial al que nos referimos y del que estamos hablando en este episodio es el llamado Tokay Azú. Y la diferencia con los otros vinos es que el Tokay Azú pasa por una cosecha y un proceso de elaboración muy particular.
En alguna etapa entre los últimos días de octubre y la primera nevada de la temporada, los que van a cosechar salen al viñedo a buscar las uvas afectadas por la botrytis y comienzan a recogerlas literalmente una por una del racimo. No cortan los racimos enteros y los ponen en una canasta como lo hacen en la mayoría de los viñedos. Aquí en Hungría se cosechan las uvas individualmente y luego se llevan con mucho cuidado a la bodega. El resto de las uvas que no están afectadas por el hongo también se cosechan y se llevan a la bodega, pero con otra finalidad, para formar el vino base. Y vamos a explicar esto un poco más. Como las uvas están siendo cosechadas tan tarde en la temporada y como están afectadas por un hongo, estas las vamos a encontrar como pasas colgando de la vid, casi como una fruta seca. Al no tener mucho jugo, entonces lo que se hace en la bodega es que son ligeramente prensadas hasta que llegan a formar una pasta. A esta pasta que resulta se le conoce con el nombre de asú, de ahí el nombre de Tokaj asú. Mientras tanto, el resto de la cosecha que no estaba afectada por la botrytis se utiliza para hacer un vino blanco seco con los métodos tradicionales que va a servir como base para nuestro vino final. Lo que hace el productor de vino después es añadir la pasta de las uvas afectadas por el hongo al vino blanco que obtuvimos de las uvas, podríamos decir, normales. Al adicionar este vino blanco a la pasta, se crean las condiciones necesarias para que ocurra la fermentación y entonces inicia este proceso, el azúcar es convertida en alcohol, se libera dióxido de carbono y una vez que el vino ha sido fermentado, se pasa a barricas de roble, estas se ponen en las cavas volcánicas que ya mencionamos y son envejecidas por varios años. Pero vamos a hablar un poco más sobre esta mezcla de la pasta y el vino blanco seco. Y es que la pasta asú se añade en varias proporciones al vino base. Y aquí viene algo bien interesante. Esta proporción de pasta que se le añade al vino se mide en putonios. Se oye medio raro, pero así se llaman. Un putonio es una canasta donde tradicionalmente se recogían las uvas asú y donde caben como unos 20 a 25 kilos de uva que ya prensados equivalen a su vez a unos 20 litros de pasta asú. Entonces, la relación de putonios o canastas que se usan con el vino base en cada barrica va a determinar la dulzura del vino y los vinos de Tokaj se van a etiquetar de acuerdo a esta relación. A las barricas tradicionales les caben unos 140 litros de vino. Si empezamos a hacer cuentas, cuando veamos un vino etiquetado como Tokaj asú 2 putonios, quiere decir que tiene 40 litros de pasta y 100 litros de vino base. Un vino etiquetado como Tokaj asú 4 putonios va a ser aún más dulce y concentrado porque va a tener 80 litros de pasta y 60 de vino base. Con eso nos dan los 140 litros de la barrica. Y así nos seguimos con los 5 putonios, obteniendo ya vinos muy concentrados y con un contenido de azúcar alto. Y llegamos al más dulce de los Tokaj, que es el de 6 putonios, y los cuales son técnicamente más dulces que los Sauternes franceses. Aunque cuando los pruebas no parece ni cercano, porque como vimos, estos vinos tienen una acidez muy alta y crean un delicioso equilibrio en la boca. Hay dos últimas categorías de Tokaj muy raros y muy concentrados que son el Tokaj asú esencia y el Tokaj esencia. Este último, el Tokaj esencia, es el más lujoso, hedonístico y raro de todos. Se hace muy poco de este vino, solo en años excepcionalmente buenos y como podrán imaginar es muy caro. Pocos vinos han merecido el honor de figurar en la letra del himno nacional de un país. El Tokaj es uno de ellos. Cuando el poeta Ferenc Kölcsey glosó en el himno de Hungría los valiosos dones con que Dios bendijo a su tierra, no se olvidó del Tokaj agradeciendo a Dios. El néctar, gotas de oro puro que fluyen en los viñedos de Tokaj. Vamos a continuar, pero antes hay que aclarar que actualmente ya no se utilizan estas barricas de 140 litros y más bien el vino se elabora en tanques de acero inoxidable. Entonces ahora el número de putonios que vienen en la etiqueta más bien está asignado en base al azúcar residual que contiene el vino. Pero al final es lo mismo, es la relación entre la pasta asú y el vino base. En la página voy a poner una tabla en la que vienen los porcentajes de azúcar que determinan cada número de putonios. Bajo las leyes actuales, el Tokaj se debe envejecer en barricas de roble al menos 2 años y 1 año en botella. Y estos tiempos se han reducido por las tendencias actuales del mercado, porque podría aguantar todavía muchos más años en barrica y en botella. Aún después de liberado es un vino que puede guardarse muchísimos años.
Las botellas tradicionalmente las vamos a encontrar en presentación de 500 mililitros, no la tradicional de 750. Y después de ver todo este complicado proceso para obtener un vino Tokai Azu, te imaginarás que el precio debe ser alto. Y en efecto lo es. Cuando lo liberan, el precio varía. Puedes comprar una botella de 500 mililitros entre 30 a 80 dólares. Y claro, las puedes encontrar a precios mucho más elevados. Pero sí podemos encontrar un Tokai de 2-3 plutonios a un muy buen precio. Como mencionamos, en la región de Tokai también se producen otros tipos de vinos tintos y vinos blancos secos, que son elaborados con uvas con las que no estamos familiarizados aún, pero que vamos a cubrir en futuros episodios, y son vinos que vas a poder encontrar entre los 20 y 30 dólares. Y para diferenciarlos vamos a localizar en la etiqueta que estos no son llamados Tokai Azu, sino simplemente Tokai. Si estás buscando uno de los más asombrosos vinos de postre que existen en el mundo, yo creo que este es el lugar donde tienes que buscar. Espero que hayas disfrutado escuchar este episodio y aprender un poco sobre los vinos de Tokai. Espero que tengas la oportunidad de probarlos. Sal a la tienda y busca un vino de Tokai, no importa que sea de 2 plutonios. Dentro de unos años podrás probar uno de 3, 4 y quién sabe, incluso muchos de ustedes tengan la oportunidad de probar uno de 6 plutonios. Si la tienen, no la desaprovechen, van a descubrir una experiencia increíble con estos vinos. Esto es todo por este episodio, no olvides escribirnos al correo del programa y visitar la página en www.vinoparaprincipiantes.com. Y como siempre te invitamos a tomar lo que te gusta, seguir probando nuevos vinos y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes, una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.